Buenos días, profe. Vamos a hablar un poco sobre la respuesta número uno, que es sobre la definición y la relación que hay entre la victimología y la criminología, ¿verdad? Se dice que es una disciplina integrante a la criminología, la victimología. Sus características son estudiar las características biológicas, sociales, culturales, morales y su relación con el delincuente, ¿verdad? La relación que hay en esta es que no son dos campos totalmente diferentes, sino son un campo en sí unido. Dicho de otro modo, son una ciencia y una disciplina de la misma, respectivamente, y estos en conjunto encuentran el interés común en el estudio del acto delictivo. En la respuesta a la pregunta número 2, pues una de las técnicas que se puede usar primeramente es verificar que este personaje no tenga un trastorno antisocial de la personalidad, ya que este puede llevar a cabo una mentira o fingir tener algún problema para evadir su responsabilidad, ¿verdad? Porque es primordial saber eso, o sea, si la persona tiene algún trastorno principiando, ya que las personas con trastorno antisocial son las más psicópatas y son las que tienen más conductas delictivas, ¿verdad? Podemos incluir escalas como la técnica Q, la escala del MMPI-2 y la entrevista técnica cognitiva, ¿verdad? También podemos, en la respuesta número 3, que son varios puntos, ¿verdad? Que usted pide, que son los que hemos aprendido, porque en realidad todo es nuevo para cada quien, pienso yo. En lo personal no sabía mucho sobre lo que es la criminalística, la criminología, la diferencia. Por ejemplo, no sabía que la criminalística era una ni la criminología era otra, pues que la criminología es la que estudia el delito, sus causas, las consecuencias, la forma de prevención, las motivaciones, y la criminalística son las que buscan las huellas, por decirlo así, si hay algún rastro, si hay alguna pista, donde fue el hecho directamente. También que hay delincuentes que nacen, que se hacen. También podemos ver que las personas, como hablamos en la respuesta número 2, que las personas con el trastorno antisocial son las más frecuentes a cometer delitos graves, por decirlo así. También no sabía que existían conductas delictivas, como por ejemplo, o sea, sí sabemos de las conductas delictivas, ¿verdad? Que, el ladrón, esto, lo otro, pero o sea, con puntos específicos. Por ejemplo, no sabía que la manipulación, la estafa, la extorsión son puntos importantes, ¿verdad? Para, entre otras muchas más conductas, ¿verdad? También podemos que se pueden hacer programas de reeducación, también es otro tema muy importante, otro punto de vista, ¿verdad, mío? Que esos temas sobre la reeducación no sabía que se hacían para los delincuentes, ¿verdad? Para tratar de modificar su conducta. Por ejemplo, otro punto, por ejemplo, las conductas y las emociones que influyen mucho en el actuar de un asesino. Por ejemplo, poder identificar a una persona imputada o no y cuándo puede ser eximente es importante. Los tipos de técnicas que se pueden utilizar al descubrir al delincuente, si es el fechor o no del crimen. También es nuevo para mí el fingir una enfermedad, o sea, sobre los trastornos ficticios, facticios, como se le puede llamar, el fingir una enfermedad ya sea física o mental para evadir la vía judicial, ¿verdad? Para ser eximente de algo, o sea, por ejemplo, si cometiste algún delito, fingir que estás enfermo para, bueno, como que ya te tienen desahuciado o que ya estás para ir al psiquiatra y para evadir ir a prisión. Sobre la victimología podemos hablar que no sabía que era una disciplina. Es más, no sabía que existía como tal en sí. Que ambas, la criminología y la victimología, son una conexión juntas. También aprendí que hay varios tipos de víctimas y estas víctimas también tienen sus clasificaciones. Es nuevo en realidad todo esto porque no sabía que había víctima participativa, víctima culpable, víctima ignorante, víctima imprudente y en fin, un montón de víctimas. También podemos hablar sobre un pequeño resumen, ¿verdad?
sobre lo que es la clase número 7, que son sobre los módulos, ¿verdad? En esto habla sobre la obtención de información, sobre un poco sobre el trastorno algo facticio, ¿verdad? Sobre la psicopatología. Debemos tener en cuenta que la peligrosidad del enfermo mental casi siempre ofrece índices reveladores de los altos delitos que puede causar. Hay una alta frecuencia al confundir la psicopatía con la psicosis, y esto tiene importantes implicaciones de estos crímenes violentos. Esto en su vida diaria manejan la impulsabilidad, la irresponsabilidad, las conductas asociales. También podemos darnos cuenta de que no todos los psicópatas son delincuentes, ¿verdad? Tampoco todos son violentos, pero sí generalmente tienen un carácter depredador. El objetivo de la obtención de información es captar la información útil, lo que depende fundamentalmente de la habilidad de la gente, de la policía, para establecer el acto o el contacto eficaz y eficiente con el sospechoso, y el conocimiento psicológico y criminológico, ¿verdad? Eso es importante a la hora de la obtención de información, saber cómo llegar al sospechoso, tratar de sacar la información posible para ver si es o no es en realidad el delincuente, ¿verdad? Por ejemplo, las técnicas coercitivas pueden ser muy eficaces rompiendo la resistencia del sospechoso durante el interrogatorio. O sea, es una técnica muy importante para ver si es o no es, ¿verdad? Ya que esto, al colaborar al interrogatorio, es una de las herramientas más importantes para la prevención, detección, erradicación de la delincuencia. También podemos hablar dentro de esto, que es lo que hablamos al principio, sobre los trastornos facticios, que en este caso son personas que fingen o simulan tener una enfermedad, ya sea física o psicológica, para llamar la atención o también para ser liberados de la justicia, ¿verdad? Entonces, por eso es importante ver, porque la mayoría de las personas que presentan estos trastornos facticios son personas con la personalidad antisocial. Y esto, en este aspecto, podemos decir que quieren librarse de la justicia, pueden fingir tener una enfermedad mental, pueden fingir tener algún trastorno otro trastorno de la personalidad múltiple, ¿verdad? Hablando del caso, sobre el caso de Ana, pienso yo que esta está clasificada en la bueno, como hablamos que es las víctimas se clasifican, entonces la podemos clasificar en la parcialmente culpable, ya que es una víctima imprudente o con ignorancia, ¿verdad? Ya que ésta dio un impulso a un delito no deliberado, ¿verdad? Aún no deliberado el delito por su propia irreflexión, provocando su propia victimización. O sea, ella pensó darle un susto a él, ¿verdad? O sea, aplicándose insulina, ignorando que la insulina podía causarle la muerte, causándole la muerte, o sea, sin saber la dosis que se iba a aplicar, no sabiendo las consecuencias que eso le iba a traer, aplicándosela por sí sola, sin hacer ningún tipo de consulta, tipo como habló usted en una de las clases sobre el aborto. O sea, lo hace porque estoy abortada, conseguí unas pastillas, lo hice en casa y ya estuvo. O sea, sin saber las consecuencias que eso le pudo haber traído, hasta la propia muerte. Igual con el caso de Ana, ella no pensó literalmente en que se iba a morir, solo pensó en su momento en darle un susto a la persona que ella como quería, o para que él terminara con la otra persona. Entonces, al final, ella fue una víctima por imprudencia y ignorante en su totalidad.